Bien. Retomamos la guía 5 entonces, y en particular vamos a comenzar hoy con el problema número 10 de esta guía. Analizando circuitos que tienen varias mallas y tienen conjuntos o asociaciones de resistencias y baterías o fuentes. El problema 10 nos plantea, en el circuito que se muestra en la figura, este que está acá, nos pide determinar la corriente que pasa por cada resistencia, encontrar la energía suministrada por cada batería al cabo de 2 minutos y la energía disipada por cada resistor o resistencia al cabo de 2 minutos. Para poder resolver este ejercicio, primero recordemos varias cosas. En particular vamos a recordar las leyes de Kirchhoff, la ley o regla de Kirchhoff de nodos, nos indica que la corriente, todas las corrientes que salen de un nodo, la suma de todas las corrientes que salen de un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que entran. Y en este ejemplo se ve muy claramente una analogía con lo que sucede con un fluido como agua en una tubería. Fíjense a la izquierda primero, este es un nodo, que es un punto donde tenemos una conexión de 3 o más conductores. Aquí tenemos una resistencia, una corriente 1 y una corriente 2 que entran al nodo y una corriente que sale del nodo, que sí o sí tiene que ser igual a la suma de las corrientes que entraron. Sucede lo mismo con el agua. Si entra un flujo de agua por derecha y otro por izquierda, naturalmente hacia abajo el flujo tiene que salir. Esto tiene que ver, en el caso del agua, con la incompresibilidad del agua, del fluido, y que además no está pinchada la tubería, ni se está inyectando agua. Y lo mismo pasa con el nodo. Acá en el caso del nodo, en el caso eléctrico, se satisface el principio de conservación de la carga. Toda la carga que entra tiene que salir. Por otro lado, tenemos lo que sucede a nivel de leyes de mallas de Kirchhoff. Entonces, analicemos básicamente este ejemplo, tomado del libro de Tipler. La imagen anterior, si no me equivoco, era tomada del libro de Cierce-Matsky. Fíjense que tenemos varias resistencias, resistencia R1, R2 y R3, y tenemos dos resistencias más con R minúsculas que forman parte de las baterías, son resistencias internas de las baterías. Esto lo vieron en teoría ustedes. Una batería ideal no tiene resistencia interna, una batería real tiene una resistencia interna, entonces todo esto sería una batería real y todo esto sería otra batería real. Fíjense que tenemos una única malla y vamos a llamar algunos puntos vamos a ponerle nombre a algunos puntos de este circuito. A, B, C, D, E. Y yo voy a agregar aquí entre C y D un C' y entre E y A un E'. Pensemos o analicemos qué pasa con el potencial en cada punto de este circuito. En principio, recuerden que dijimos la clase pasada que todos estos alambres son alambres conductores con resistencia despreciable. Y esto implicaba que el potencial en este alambre se mantiene constante. La resistencia que está hecha de un material conductor, precisamente por la resistividad del material, ejerce una resistencia al paso de la corriente y por lo tanto hay una disminución o un aumento, vamos a verlo ahora, del potencial. Vamos a considerar una circulación horaria como positiva. Es decir, vamos a considerar, yo me voy a mover desde A hasta B, desde B hasta C, C, D, D, E, E, A. A esa circulación yo la voy a llamar positiva. Y además voy a considerar que la corriente circula en ese sentido.
Es decir, la corriente va de A a B, B, C, C, D, D, E, A. Acuérdense, si esa corriente es positiva, lo que yo estoy asumiendo es que si hubiesen portadores de cargas positivos, es decir, si las cargas libres fueran cargas positivas, se estarían moviendo en sentido horario. Eso implicaría que la corriente es positiva, según este convenio que estamos asumiendo, que es equivalente a decir que los electrones se están moviendo en sentido contrario, que sabemos que son los portadores reales de carga. Veamos qué pasa con el potencial entonces. Cuando paso de A a B, asumiendo que la corriente está circulando de izquierda a derecha, que la corriente tiene este sentido de circulación, es decir, que cuando voy de A a B, la corriente es positiva. Estoy asumiendo que los portadores de libres de cargas positivas están yendo de A a B. Insisto con esto para que lo asimilen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las cargas positivas se están moviendo desde acá hasta acá a través de esta resistencia. Estamos asumiendo entonces que el campo eléctrico va de izquierda a derecha. Y ustedes saben que la dirección y el sentido del campo eléctrico me indica el sentido de disminución del potencial. Es decir, de acá a acá está disminuyendo el potencial. ¿En cuánto disminuye? Bueno, la ley de Ohm me dice que esa disminución en una resistencia es I por R. Es decir, yo voy desde A hasta B y hay una disminución del potencial. Por lo tanto, la variación de potencial, que es V final menos V inicial, V sub V menos V sub A, es menos I por R1. Asumiendo que I, acá en esta circulación que yo estoy haciendo, es positivo. Ahora, cuando voy de B a C, fíjense, también hay una disminución de potencial. Otra vez, estoy recorriendo la resistencia ahora de arriba hacia abajo y asumo que la corriente también está circulando de arriba hacia abajo. Por lo tanto, hay una disminución del potencial que según ley de Ohm es I por R. Hay una única corriente que llamo I y R2 es el valor de la resistencia. Luego atravieso de C a C', me meto dentro de esta batería y pongo un punto intermedio. Voy de C a C'. Y me fijo que estoy pasando de un terminal positivo a un terminal negativo de la batería ideal. Esto sería la batería ideal. Por lo tanto, hay una disminución de potencial aquí. Y cuando voy de C' a D, nuevamente tengo una resistencia, también hay una disminución de potencial. Por lo tanto, de C a D tengo una disminución de potencial menos epsilon 2, que es la FEM de esta batería ideal, menos I por R2, que es la resistencia interna de la batería. Por lo tanto, esta es la disminución total de potencial en la batería real de C a D. Luego paso de D a E y tengo también una disminución de potencial. Fíjense que venimos acumulando disminuciones de potencial desde que salimos de A. Todas son disminuciones. Ahora paso de E a E'. Acuérdense que decía que llamo E' un punto entre E y A, que está después de la batería y antes de la resistencia interna, es decir, acá. Y fíjense que paso de la terminal negativa a la terminal positiva de mi batería ideal. Por lo tanto, ¿qué pasa con el potencial cuando paso de E a E'? Aumenta. Aumenta en cuánto? En epsilon 1, en esta FEM. Y luego atravieso la resistencia y vuelve a bajar. Entonces, fíjense qué hice. Partimos de A y desde V sub A, algún potencial V sub A, el potencial en este punto, disminuye, 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 disminuye el potencial, aumenta y vuelve a disminuir.
Esquemáticamente lo podemos entender así. Imaginémonos que el potencial en el punto A eran 10 voltios, por decir algún valor. Luego en el punto B tenemos menos potencial que en el punto A. En el punto C volvió a disminuir, en el punto C' volvió a disminuir, en el punto D disminuye, en el punto E disminuye. Luego nos encontrábamos con la batería ideal, aumentaba el potencial y luego con la resistencia interna de esa batería disminuía. Y lo importante aquí es que volvemos al mismo punto de partida y naturalmente el potencial en ese punto es único. Tenemos un único potencial ahí. Fíjense, lo que estamos diciendo es esto. Partimos de un punto A con un cierto potencial. Luego tenemos una disminución. ¿Cuánto disminuye? I por R1. Esta diferencia acá es un valor, la diferencia es negativa, ¿no? Porque hay una disminución y la diferencia vale I por R1. De acá a acá hay una disminución de I por R2. De acá a acá hay una disminución de epsilon 2. De acá a acá una disminución de I por R minúscula 2. De acá a acá una disminución de I por R3. De acá a acá un aumento de epsilon 1. Y de acá a acá una disminución de I por R minúscula 1. Lo central es que partimos y volvemos y llegamos al mismo potencial. Esto naturalmente es consecuencia de que estamos hablando de un campo eléctrico conservativo. Existen casos en que los campos eléctricos no van a ser conservativos, lo vamos a ver bastante más adelante, pero en estos casos en los que estamos trabajando, el campo eléctrico es conservativo y por lo tanto podemos hablar de una función potencial eléctrico. Y sabemos que si vamos desde A hasta A por cualquier camino, la integral cerrada del campo eléctrico en cualquier trayectoria cerrada tiene que ser cero. Entonces, como consecuencia de esto, lo que estamos haciendo es exactamente eso. Es decir, partimos de algún punto, hacemos un recorrido cerrado en alguna malla, en este caso hay una única malla, y lo que vamos viendo es, como no nos importa cuánto es el potencial inicial, nos importan solamente las diferencias de potencial, lo que sabemos es que la diferencia de potencial entre este punto y sí mismo es cero. Es decir, podemos asumir que si queremos el potencial acá era cero al principio, entonces asumimos ahora que esto es cero, y lo que tenemos es una disminución, una disminución, una disminución, una disminución, una disminución de potencial, luego un aumento y luego una disminución y volvemos a cero de nuevo. Lo que nos importan son las diferencias, que son estas que están acá. Una cosa importante también a tener en cuenta es que vamos a tener que estar muy atentos a los sentidos de circulación que elijamos. Esto quiere decir que si estoy recorriendo una batería en el sentido indicado acá, por ejemplo, por esta flecha, es decir, desde el borne negativo al positivo de la batería, esto implica que cuando pase de acá a acá, el potencial aumenta. Pero si yo estuviese recorriendo la batería en sentido contrario, entonces pasaría del borne positivo al borne negativo y esta región tendría mayor potencial que esta región y por lo tanto hay una disminución de potencial. La diferencia de potencial va a ser menos epsilon. Esto no es tan complicado en la batería, porque no importa el sentido de circulación de la corriente acá, solo el sentido en que yo estoy recorriendo el circuito. Pero cuando nos concentramos en las baterías, las cosas se complican un poquito más. No es muy complicado, pero requiere práctica para que ustedes se acostumbren y trabajen bien con los signos. Si yo estoy recorriendo en algún sentido, por ejemplo, este indicado acá, con la flecha de izquierda a derecha, a mi circuito, y justo me encuentro con una resistencia, entonces, si yo estoy recorriendo de izquierda a derecha, pero la corriente está circulando de derecha a izquierda, entonces al pasar de acá a acá, aumenta el potencial. Hay un aumento de potencial que vale I por R. Mientras que si yo recorro
la resistencia en el sentido en que está circulando la corriente, o en el que yo asumo que está circulando la corriente, entonces el potencial decrece. Dicho de otro modo, concentrémonos en un único sentido de circulación. Por ejemplo, vamos de A a B. Ese es nuestro sentido de circulación. Y supongamos que a esta resistencia la atraviesa una corriente I que va de izquierda a derecha. Bueno, ¿qué pasa el potencial cuando voy de A a B? El potencial disminuye. Es lo que estábamos diciendo con nuestro ejemplo de hace un ratito. Si yo recorro, es decir, recorro la resistencia, voy desde A hasta B, en el mismo sentido en que está circulando la corriente, o en que yo asumí que está circulando la corriente, entonces el potencial está disminuyendo acá. En cambio, si yo voy de A hasta B, pero la corriente en esa región yo la asumí que estaba circulando en sentido contrario, entonces desde A hasta B hay un aumento de potencial. Mientras que para las baterías la cosa es más sencilla, como les decía hace un ratito, porque cuando paso de A a B y del lado de A tengo el borne negativo y del lado de B el borne positivo, acá hay un aumento de potencial, mientras que cuando paso de A a B, pero ahora la terminal positiva está conectada a A y la terminal negativa de la batería está conectada a B, entonces acá hay una disminución de potencial equivalente o igual a menos epsilon. ¿Bien? Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Lo primero que tengo que hacer siempre es hacer un esquema de circuito. Y fíjense que en la guía ustedes tenían los valores de las resistencias ya asignados en el gráfico. Como ustedes saben, porque está escrito en nuestra página, en nuestro sitio web, en el curso de electricidad y magnetismo, todos los problemas que involucren números deben resolverse completamente empleando símbolos algebraicos antes de insertar valores numéricos en las expresiones. ¿Eso qué significa? Que voy a usar signos algebraicos. A esta resistencia le voy a llamar R1, a este R2, R3, R4, R5, y a las FEM las voy a llamar B1 y B2. Luego les voy a asignar valores, que son los valores que me da el problema. Entonces, primero hago el esquema. Lo segundo que voy a hacer es indicar algún sentido de circulación de corrientes que yo voy a considerar positivos. Por ejemplo, voy a decir que I1 es positivo si circula así, que I2 es positivo si circula así, y que I3 es positivo que circule así, si circula así. Ahora, yo no sé si realmente circula así, porque fíjense, acá tengo una batería y acá tengo otra batería. Y fíjense que yo estoy asumiendo, por ejemplo, que esta corriente va en el sentido negativo-positivo de esta batería, mientras que esta corriente va en el sentido positivo-negativo de esta batería. Podría ser cierta o no, podría ser correcta o no esta circulación. ¿Me siguen? Yo estoy asumiendo una circulación de corriente arbitraria. Ahora, asumí una, la que tenga más pinta de ser cierta para mí, y me sostengo en esa, hasta el final del problema. Esto es importante. Entonces, para mí, hasta que termine el problema, esta va a ser I1 positiva, o sea, si I1 circula en este sentido, es positiva. Si I2 circula en este sentido, es positiva. Y si I3 es positiva, circula en este sentido. Lo segundo que voy a identificar son las mallas que hay en mi circuito. ¿Qué son las mallas? Habíamos dicho que son porciones del circuito que empiezan y terminan en el mismo punto. Por ejemplo, tomo este punto que estoy marcando acá con mi cursor y, por ejemplo, partiendo de acá, puedo hacer este recorrido y llego al mismo punto, por lo tanto, esto es una malla. También puedo partir de este punto y hacer este recorrido, por lo tanto, esa otra es otra malla.
Y si partiese de algún otro punto como este de acá, puedo hacer este recorrido cerrado. Esa es una malla entonces. O esta otra, que también es una malla, pero ya la había mencionado. Entonces en este caso hay 3 mallas. Vamos a ver que con 2 mallas es suficiente para resolver el problema. Entonces yo elijo la malla 1, que es esta parte izquierda, si se quiere, del circuito, y la malla 2 la voy a llamar a esta que está acá. Entonces elegí las mallas, pero también tengo que elegir un sentido en que voy a circular yo en esas mallas. Y en esto es muy importante que distingamos lo que hicimos hace un ratito, que era elegir los sentidos de circulación de las corrientes. Ahora yo voy a elegir un sentido en que voy a recorrer las mallas para escribir las ecuaciones de Kirchhoff de mallas. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que si circulo en sentido antihorario, en la malla 1, voy a escribir las leyes de Kirchhoff que corresponden a ese sentido de circulación. Y para la malla 2 también la voy a recorrer en sentido antihorario. Acá es importante que no se salteen estos pasos porque conceptualmente pueden confundirse con el sentido de circulación de las corrientes y el sentido de circulación que uno elige para recorrer las mallas, hasta que, por lo menos hasta que estén habituados a resolver este tipo de problemas y después pueden hacerlo si quieren en simultáneo. Pero no es recomendable, sobre todo para que conceptualmente lo puedan distinguir. Entonces, tenemos que escribir ecuaciones de nodos y de mallas de Kirchhoff. ¿Cuántos nodos tenemos en este circuito? Bueno, este que estoy señalando acá, ¿es un nodo? No, No, no es un nodo. ¿Este que está acá es un nodo? Sí, porque acá hay justamente una unión de 3 conductores. Y este es el otro nodo. Tenemos solo 2 nodos. Y lo que tenemos que hacer, como ley de nodos, es sumar todas las corrientes que entren e igualarlas a todas las corrientes que salen. O más precisamente, igualar la suma de las corrientes que entran con la suma de las corrientes que salen de ese punto, de ese nodo. Fíjense, para mí entra una sola corriente a este punto, que es I3, y salen 2 corrientes, I1 y 2. Entonces, esta es la ecuación de este nodo. Pero fíjense que es igual a la ecuación de este nodo, porque en este nodo están entrando I1 e I2 y sale I3. Entonces I1 más I2 es igual a I3. Por lo tanto, tengo una sola ecuación de nodo. Mientras que como ecuación de malla, lo que voy a hacer es partir, por ejemplo, de este punto acá. Miren bien mi mouse, parto de un punto acá. Y voy a recorrer la malla número 1 en este sentido que está indicado. Les recomiendo que presten atención, después si quieren copian, esto está grabado, entonces pueden después tomar nota si quieren, para que puedan hacerme las preguntas que tengan que hacer. Parto de acá y empiezo a recorrer mi circuito, en el sentido en el que está indicado para la malla 1. Entonces parto de acá, me voy hacia la derecha y les pregunto, ¿qué pasa con el potencial cuando voy desde acá hasta acá? El potencial es constante, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que ese conductor... Exacto. No tiene resistencia o tiene una resistencia despreciable. Entonces, desde acá hasta acá no cambia el potencial, no cambia el potencial. ¿Qué pasa con el potencial cuando atravieso desde abajo hacia arriba esta batería? ¿Aumenta en cuánto? En V1. Entonces escribo V1. Parto de este punto y empiezo a recorrer y digo V1. Luego voy a atravesar una resistencia, que es la resistencia R3. Y acá tengo que estar atento. ¿En qué sentido atravieso yo la resistencia en esta circulación? ¿Desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo?
¿Cuál es mi sentido de circulación de la malla? Bien, desde abajo hacia arriba. Y como dice Lautaro Basualdo, en contra de la corriente. I2 va de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con el potencial cuando paso desde acá hasta acá? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta en I2, que es la corriente, por R3, que es el valor de la resistencia. Lo mismo pasa aquí. Al atravesar esta resistencia, también aumenta el potencial en I2 por R2. Sigo recorriendo mi circuito. Como esto es un alambre conductor o un material conductor que no tiene resistencia o tiene resistencia despreciable, el potencial no cambia hasta que me encuentro con esta resistencia. Yo la estoy recorriendo ahora de arriba hacia abajo y la corriente también va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el potencial disminuye. Por lo tanto, acá hay una disminución del potencial que vale ¿cuánto? I1 por R1. Es central esta cuestión de los signos. Luego hago lo mismo con la circulación de la malla 2. Parto, por ejemplo, de este punto y también yo elegí recorrerlo en sentido antihorario. Entonces parto de acá, aumenta el potencial en B2, luego disminuye el potencial en una cantidad que es I3 por R5, luego disminuye en otra cantidad que es I3 por R4, los regrupo. Luego, fíjense que circulo otra vez en el mismo sentido que la corriente, así que el potencial disminuye en una cantidad que es I2 por R2 y en una cantidad que es I2 por R3. Y luego disminuye en una cantidad que es B1. Paso del terminal positivo al terminal negativo. Fíjense que yo esto lo igualo a cero. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo es, imagínense que yo a este punto acá lo llamo V sub X. Entonces parto de V sub X. A V sub X, cuando llego acá tengo V sub X más V sub 2. Cuando llego acá tengo V sub X más V sub 2 menos I3 por R5. Cuando llego acá tengo V sub X más V sub 2 menos I3 por R5 menos I3 por R4. Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llego acá vuelvo a tener V sub X. Es decir, es como si yo hubiese escrito acá V sub X más V sub 2 menos I3 por R5 más R4 menos I2 por R2 más R3 menos V1 es igual a V sub X. Partí de V sub X y llegué a V sub X. Pero como V sub X está sumando en los dos miembros, los puedo cancelar. Y lo único que me importan a mí es las diferencias. O lo único que me importan son las diferencias de potencial. Los saltos de potencial de los que hablábamos cuando veíamos este gráfico. No nos importa de cuánto partimos, en este caso este sería nuestro V sub X, sino las diferencias, las cantidades que se van perdiendo o ganando de potencial. Una vez que tengo escritas estas tres ecuaciones, tengo resuelto lo principal de nuestro problema. Esta es la parte más importante y por eso son tan importantes los signos. Si tengo mal escrito algún signo, está mal resuelto el problema. Más allá de que la parte que viene ahora, que es quizás la parte más engorrosa, y es de una resolución de ecuaciones, o de un conjunto de ecuaciones acopladas, es un aspecto de matemática que puede llevar su tiempo, pero si introduje mal un signo, voy a obtener un mal resultado, un resultado incorrecto. Un signo acá, ¿no? Si consideré mal los signos correspondientes a esto que estoy asumiendo yo. Porque ustedes de entrada podrían haber asumido, por ejemplo, no sé, que I1 en vez de venir en este sentido, venía en sentido contrario y en vez de recorrer las mallas de esta manera, la recorrían de otra manera. A esta la recorrían en sentido antihorario y a esta en sentido horario, por ejemplo, y iban a obtener otras ecuaciones con otros signos, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Después lo vamos a ver. Lo que pasa físicamente en el circuito es independiente de los convenios que yo estoy asumiendo al principio. Pero una vez que yo asumí algo, por ejemplo esto, que I1 va así, que I2 va así, que I3 va así, y que yo recorro las mallas así y así,
tengo este conjunto de ecuaciones, donde después puedo obtener, por ejemplo, que I1 puede darme negativo. Y eso significa que I1 en realidad no está circulando así, sino que la corriente circula en sentido contrario. Lautaro, Profe, ¿puede explicarme de nuevo lo de la ecuación de nodo que sacó ahí arriba? la ecuación de nodos, sí. Por Fíjate favor. que tomamos este punto rojo que está acá. Tenemos que sumar todas las corrientes que entran a ese nodo. ¿Cuáles son las corrientes que entran, Lautaro? Y tres nomás. Solo hay tres. Y tenemos que igualarla a todas las corrientes que salen. ¿Cuáles son? Y uno y dos. Efectivamente, I1 e I2. Por lo tanto, la suma de I1 con I2 tiene que ser igual a I3. Eso es lo que me indica la ley de nodos, que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese nodo. Y nos faltaría la del nodo de abajo también, profe. Bien, vamos al nodo de abajo, también lo dije. Pero vamos al nodo de abajo. ¿Cuáles son las corrientes que entran en este nodo, Lautaro? Y uno y dos. Bien, I1 e I2. ¿Y cuáles son las corrientes que salen? Y tres. Ahí está. Bien, entonces yo tengo que igualar I3 con la suma de I1 e I2, que me queda la misma Espectacular. ecuación. Por eso dejo solo Genial, una. genial. Si tenemos bien comprendido esto, todo lo que sigue en esta primera parte es resolver este sistema de ecuaciones. Las reescribo. Fíjense, tengo un sistema de tres ecuaciones donde, si miramos mi problema, yo tengo todas las resistencias, tengo todos los valores de las resistencias y todos los valores de la FEM de estas baterías. Por lo tanto, las únicas incógnitas son I1, I2 e I3. Y tengo tres ecuaciones que son linealmente independientes. Y lo que veo es, reescribiendo estas mismas ecuaciones, fíjense, de tal modo que me quede una constante por I1 más una constante por I2 más una constante por I3 igual a una constante. Fíjense que a las tres las escribo de la misma manera, solo que la constante, acá las constantes son 1, 1, menos 1 y 0 en el segundo miembro. Las constantes acá son menos R1, R2 más R3, 0 y menos B1 en este miembro. Y acá las constantes son 0 menos la suma de R2 con R3, menos la suma de R4 con R5, y en el otro miembro B1 menos B2. Efectivamente, tienen distintos métodos para resolver este sistema. Los han visto en álgebra. Pueden usar regla de Kramer, pueden usar en este caso sustitución también, aunque lleve un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la solución, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, ustedes eligen el camino de solución de este conjunto de ecuaciones. Acá, de acá, acá tienen un cierto tiempo, tienen que saber resolver ecuaciones, un sistema de ecuaciones, sencillo. Y vamos a encontrar que I1, I2 e I3 tienen estos valores: 11 treceavos, 11 treceavos ampere, 6 treceavos ampere, 17 treceavos ampere. Fíjense que en este caso, esto lo obtengo, esto es muy importante, y acá les pido que me presten atención, es muy importante que ustedes lleguen hasta acá, e incluso la solución, es decir, I1 igual a bla, 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 I2 igual a bla, 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 I3 igual a bla, 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 con expresiones algebraicas, hasta reducirlas al mínimo. Recién cuando tengo todas las expresiones algebraicas, recién ahí reemplazan V1, V2 y todos los potenciales, digamos, de todas las baterías que tengan, y R1, R2 y todas las resistencias que tengan por sus valores correspondientes. Tengan mucho cuidado con esto. Algunos quieren reemplazar los valores desde el principio y les aseguro que se les complica muchísimo más el problema, porque empiezan a tener
problemas de que se olvidaron un signo que estaba allá arriba, pero cuando pasaron se olvidaron un número que lo leyeron como 5 y era un 2 y no se dieron cuenta. Entonces, primero expresiones algebraicas hasta el final. Recién cuando tengo la expresión final, reemplazo los valores. Fíjense que en mi caso, las tres corrientes son positivas. Eso me indica que mi elección fue correcta. Es decir, que I1 circula así, I2 circula así, e I3 circula así. Si yo hubiese obtenido como resultado de mi solución, por ejemplo, una corriente I1 negativa, ¿qué hubiese pasado? Bueno, yo no borro nada de este gráfico. Esto se los digo para el parcial. No borro nada de este gráfico, no cambio nada de estas ecuaciones, sino que hago un nuevo gráfico abajo, donde indico cuál es el sentido de I1. Porque a mí, imaginémonos que yo obtenía un valor de corriente negativo. Eso implica que yo asumí el sentido incorrecto de circulación de la corriente. Por eso I1 me está dando negativo, me está diciendo que la corriente circula en el sentido contrario al que yo elegí. Entonces, si yo obtengo un I1, que yo lo supuse así, con este sentido, y si I1 me daba negativo, yo a I1 lo tenía en este sentido y por lo tanto significa que I1 circula en sentido contrario. Entonces, abajo tengo que graficar, hacer otro gráfico donde ponga cómo circula I1 con el valor positivo de I1. Ojo con esta cuestión de los signos. Ahora vamos a ver otro ejemplo sobre esto. Pero avancemos un poquito más, porque el segundo punto nos pedía encontrar la energía suministrada por cada batería. ¿Cómo hago esto? Bueno, conozco las corrientes que pasan por cada uno de los elementos del circuito, tanto por las baterías como por las resistencias. I1, I2 e I3 son las corrientes que pasan por las distintas resistencias y las distintas fuentes. ¿Qué pasa a través de las baterías? A través de esta batería B1, o de esta batería que está acá, circula una corriente I2. Y a través de esta batería que está acá, circula una corriente I3. Fíjense que a través de esta batería, la corriente que me dio positiva, es decir, ya sé que circula de este modo, circula de abajo hacia arriba, y atraviesa entonces la batería desde su polo positivo hacia su polo negativo, desde su borne con mayor potencial al borne con menor potencial. Entonces, ¿qué pasa? El sistema está realizando trabajo sobre esta batería. Mientras que en este caso, el sentido de circulación de la corriente es desde el borne negativo al borne positivo. Es decir, la batería está suministrando energía al sistema. Entonces, esta batería se está cargando y esta batería se está, digamos así, descargando o está suministrando energía al sistema. Naturalmente no todas las baterías se pueden cargar. Esto es como una pila o como una batería de auto. La batería de auto sí se puede cargar. Las pilas algunas son recargables y otras no. Si no se pudiera recargar, en realidad lo que va a hacer, lo que habría en este caso de circulación en sentido de polo positivo a polo negativo, es un aumento de la temperatura. Mientras que en este caso, lo que está pasando es que la energía química de la batería se está transformando en energía eléctrica. Entonces, la batería está suministrando o realizando trabajo sobre el sistema. ¿Ok? Está brindando energía, está dando energía al sistema. ¿Esto qué significa en cuanto a potencia? Ustedes vieron en las clases de teoría que la potencia es el cambio de trabajo en la unidad de tiempo, es el cambio de energía en la unidad de tiempo, tiene unidades de cambio de energía por unidad de tiempo. Y en nuestro caso va a estar dado en las baterías ustedes lo vieron, y por la FEM, por el valor de la FEM, que es esta diferencia de potencial B1, e I, otra vez, ¿no? La corriente que atraviesa la batería o que pasa por la batería por la diferencia de potencial entre sus bornes. Fíjense que
En el caso de la batería, de la primera batería, la corriente que circula a través de ella es I2, y en el caso de la segunda batería, la corriente que circula es I3. Por eso tengo la potencia 1 es I2 por V1 y la potencia 2 es I3 por V2 en valor absoluto. Pero aparece este signo menos precisamente por esto que les estaba diciendo. Esta batería es una batería, la batería con diferencia de potencial V2, como la corriente I3 está circulando de la terminal negativa a la terminal positiva, entonces esta batería está suministrando energía al sistema. Podríamos decir que hay una potencia positiva, mientras que en el otro caso es el sistema el que le está dando energía, se estaría cargando. Por lo tanto, la potencia es absorbida por la batería. Y acuérdense, otra vez, que la potencia es cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Eh? Cantidad de trabajo tiene unidades de cantidad de trabajo por unidad de tiempo, cantidad de energía por unidad de tiempo. Trabajo y energía son equivalentes en unidades. Bueno, si yo conozco I2, conozco V1, conozco I3 y conozco V2, acá no tengo nada más que aplicar estas expresiones. Y entonces me queda que P1, la potencia que absorbe la primera batería, es 24/13 vatios o watts, y la segunda batería suministra 204/13 de watts o 204/13 watts. Ahora, esto implica que, présteme atención, esta batería está suministrándole energía al sistema, mientras que esta batería está absorbiendo energía del sistema. La potencia es una medida de esa energía en la unidad de tiempo. Y el problema me pedía cuánta energía absorbe o brinda al sistema cada batería en 2 minutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La energía va a ser potencia por tiempo. 2 minutos son 120 segundos. Como el watt es una unidad del sistema internacional, tengo acá ampere y acá tengo joule sobre coulomb. Entonces aquí me queda, cuando uso todas unidades del sistema internacional, como en nuestro caso, la energía que absorbe la primera batería tiene este valor, y la que absorbe el segundo valor, y la que absorbe, perdón, la segunda batería tiene este valor. Aquí este signo está mal, en realidad este valor es negativo, pero este signo está mal. Exacto, Lautaro, es lo que acabo de decir. Entonces, lo que vemos acá es que al cabo de 2 minutos, la segunda batería suministró esta cantidad de energía y la primera batería absorbió esta cantidad de energía. Para seguir con este análisis del balance energético, tengo que ver qué pasa con las resistencias. Y nosotros sabemos qué pasa con la energía en las resistencias. ¿Qué pasa cuando la corriente, por ejemplo, I3 atraviesa a la resistencia R5? Bueno, todos ustedes habrán cursado exactamente calor y termodinámica, por lo tanto conocerán el efecto Joule, que es exactamente este efecto, la transformación de energía eléctrica en calor, en energía calórica, una conversión de energías, precisamente por esta razón. Ahora vamos a mirarlo un poquito más a esto, pero aquí entonces, como hay una disminución de potencial y hay una circulación de corriente, la potencia disipada por esta resistencia va a ser igual al producto de la corriente por la diferencia de potencial. Pero la diferencia de potencial por ley de Ohm es corriente por resistencia.
Por lo tanto, la potencia disipada es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia. Entonces, la potencia disipada, por ejemplo, por la resistencia R1 es I cuadrado por R. ¿Pero qué I cuadrado y qué R? La corriente que pasa por R1 y la resistencia R1. Esa es la potencia que disipa esta resistencia. Lo mismo hago con las otras resistencias. Todas las resistencias disipan energía en forma de calor. Entonces, aquí yo tengo I cuadrado por R1, I cuadrado y 2 cuadrado por R2, etcétera, como potencias. Las multiplico por el tiempo en que quiero saber cuánta energía se perdió y obtengo la energía disipada por esas resistencias. Si ya sé que esa energía es disipada, yo de antemano puedo agregar el signo menos aquí a cada una de estas expresiones, de manera de pensar bien en el balance energético. Lo que tengo que ver al final de cuentas es que la potencia, toda la potencia suministrada al circuito tiene que ser igual a toda la potencia que se consume en el circuito. ¿Quiénes generan o aportan energía al circuito? Solo la batería 2. ¿Quiénes absorben energía para transformarla en otro tipo de energía? La batería 1 y las 5 resistencias. Entonces, ¿qué puedo hacer para corroborar que estos números están bien? Bueno, ¿qué tengo que sumar? Sumar la energía generada con la energía disipada. Eso es lo que están escribiendo en el chat. Ponerle el signo negativo, eso debería dar igual a 0. Bueno, uno puede hacerlo exactamente, es lo mismo. Uno tiene que decir en el balance energético que como no se genera, no se está creando ni destruyendo energía, conservación de energía, la suma de las energías totales tiene que ser igual a 0. Todas las energías aportadas al sistema son positivas, todas las energías que se absorben en el sistema son negativas. Entonces sumo las energías aportadas como positivas y las negativas por otro lado, son todas negativas entre ellas. O sea, hago un valor positivo y voy restando las distintas energías que se disipan, y eso tiene que ser igual a 0, o equivalentemente, toda la energía que se aporta al sistema tiene que ser igual a toda la energía que se disipa en el sistema. Fíjense simplemente, para comprender un poquito mejor esto del efecto Joule, este ejemplo mecánico ayuda, que seguramente lo habrán visto en la clase de teoría. Esto es tomado del libro de Tipler. Fíjense que en esta analogía mecánica, lo que sucede con cada una de estas bolitas es que tiene una cierta energía potencial gravitatoria que disminuye al pasar de una altura superior a una altura inferior. Esa energía de la bolita, esa energía potencial, si no estuviesen los clavos, se convertiría completamente en energía cinética. Por lo tanto, la velocidad del movimiento de esta partícula, la velocidad de esta partícula aumentaría al llegar aquí abajo. Pero lo que nosotros sabemos es que si están colocados los clavos, entonces van a haber múltiples choques. Y por lo tanto va a haber una transferencia de esa energía que, por ejemplo, cuando esta bolita, supongamos que choca primero con este clavo que está acá, ganó una velocidad, ganó energía cinética a costa de perder energía potencial. Perdió altura, perdió energía potencial, ganó energía cinética.
pero choca con este clavo, se detiene y hay una transferencia de energía al clavo. Parte de esa energía se transfirió porque se detuvo, pero vuelve, sigue estando en altura y por lo tanto sigue aumentando su velocidad hacia abajo. Ahora, básicamente con los múltiples choques, lo que nosotros vamos a tener como resultado final es que la partícula no se acelera, sino que mantiene más o menos en promedio una velocidad constante al descender, pero va transfiriendo energía en cada choque. Algo equivalente sucede cuando una partícula cargada, los electrones, atraviesan una resistencia que van chocando, van colisionando de algún modo con los iones de la red cristalina y justamente en cada uno de esas colisiones se produce una transferencia energética que hace que aumente la energía térmica de la red, que aumente digamos, que se transfiera calor, digamos así, ¿no? Esa energía potencial, aquí hay un mayor potencial y aquí hay un menor potencial. Esa energía potencial que se transfiere o se transforma en energía cinética, pero que en los choques múltiples se va transformando en energía calórica. ¿Y qué pasa cuando llegamos acá abajo? Bueno, lo que hace una batería es lo que haría mi mano. Subo la bolita para que empiece de nuevo este proceso. ¿De dónde saca mi mano la energía para hacer subir esta bolita? Energía química de mi cuerpo, que la transformo en energía potencial gravitatoria. Bueno, es lo que hace una batería con energía química interna en la batería, eleva el potencial para que vuelva a producirse esta circulación. Y lo que les estaba diciendo hoy con respecto a las resistencias internas, cuando puse, por ejemplo, este gráfico, yo les decía, esto es una batería real y esto es una batería real, lo que tenemos es exactamente esto, una batería real. Entre los bornes de la batería hay una pequeña resistencia. Mientras mejor sea o de mejor calidad sea la batería, menor es la resistencia interna. Pero esa resistencia es no nula. En una batería ideal, esa resistencia es cero. Entonces la diferencia de potencial es solo igual a la FEM y es constante. Muy bien. Veamos otro ejercicio antes de pasar a la pausa. Miremos el ejercicio 11. Se nos pide demostrar que la resistencia equivalente entre los puntos A y B de este conjunto de resistencias vale 27/17 de ohm. Entonces me pide encontrar una resistencia equivalente para todo este conjunto de resistencias. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Como siempre, inicio siendo un gráfico. Ustedes ven que en la guía se me dan los valores de cada resistencia. Esta resistencia tiene un valor de 1 ohm, esta de 1 ohm, esta de 1 ohm, esta de 3 ohm y esta de 5 ohm. En cambio, cuando yo grafico, les asigno nombres: R1, R2, R3, R4 y R5. Por supuesto que indico que R1, R2 y R3 valen 1 ohm, R4 vale 3 ohm y R5 vale 5 ohm. Primer paso súper importante de mi problema: hacer un esquema e indicar cuáles son los valores que conozco y cuáles son en todo caso los que desconozco. Aplicamos una diferencia de potencial entre los puntos A y B, que es equivalente a conectar a todo este circuito, cuya resistencia equivalente conozco, porque el problema me dice que la resistencia equivalente de todo esto vale 27/17 ohm. Entonces es como si tuviese una batería conectada a toda esta resistencia, que es una única resistencia equivalente. Por lo tanto, habría una circulación de corriente, ¿no? Si tengo una batería ideal cuya diferencia de potencial entre los bornes es B y se conecta a una resistencia o a este conjunto de resistencias, entonces se produce una circulación de corriente, como sabemos. Pero ¿qué va a suceder?
En el caso real, en el caso antes, digamos, de llegar a nuestra resistencia equivalente, este punto A y este punto B, que son los que a nosotros nos interesan, en el punto A y en el punto B hay precisamente nodos. Entonces una corriente que sale de la batería se bifurca en el punto A y también hay una bifurcación en el punto B, es decir, hay nodos. Por lo tanto, escribo las leyes de nodos. Me voy al punto A y tengo una ecuación de nodo para el punto A que es I igual a I1 más I2. Perdón, antes de esto, hago el gráfico y asigno sentido de circulación de las corrientes. Es decir, yo voy a decir que si I circula así, es positiva. Si I1 circula así, es positiva. Si I2 circula así, es positiva. Si I4 circula así, es positiva. Si I5 circula así, es positiva. Si I3 circula así, es positiva. ¿Ustedes podrían haber elegido otros? Sí, es arbitrario esto. Una vez que esto está fijado, saco una foto, no la modifico. Y escribo las ecuaciones para esa foto. Es decir, I es igual a I1 más I2. Ley de nodo en el punto A. Luego, por ejemplo, me fijo en lo que sucede en el punto B y escribo I es igual a I4 más I5. Luego, por ejemplo, me fijo lo que sucede en este punto de aquí abajo. I2 es igual a I3 más I4. Luego me fijo en lo que sucede aquí, en este nodo. Y me fijo que I1 más I3 es igual a I5. Entonces tengo 4 ecuaciones de nodos. Fíjense que yo las llamé 1, 2, 3 y extra porque hay una que no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque seguro, y después esto se puede demostrar, no es linealmente independiente con las otras. Solo 3 son linealmente independientes. Podría haber elegido otras 3. Entre ellas son linealmente independientes, pero no puedo tomar 4 de ellas juntas. Solo tomo 3. Y yo elijo tomar esta, esta y esta. Y ahora me voy a las leyes de malla. Entonces tengo que identificar distintas mallas. Por ejemplo, tengo esta malla de acá arriba, tengo esta malla de acá, tengo esta malla de acá, después tengo esta malla completa, después tengo esta malla que viene así y viene por acá, después tengo esta otra que viene así, viene por acá. Tengo montones de mallas. Voy a elegir algunas. Fíjense, acá no le puse los nombres, pero acuérdense que R1 y R2 son las resistencias de arriba. Entonces, recorro esta malla en sentido antihorario. La primera malla, la malla de arriba, así como estoy señalando con el cursor ahora. Parto de acá, por ejemplo. El potencial acá aumenta, por lo tanto escribo B. Luego el potencial acá, de acá a acá, estoy circulando en el mismo sentido que la corriente, disminuye. ¿En cuánto? En I1 por R1. Entonces agrego menos I1 por R1. Luego recorro esta rama, recorro esta resistencia en el mismo sentido que la corriente. Entonces, ¿qué pasa con el potencial? Disminuye. ¿En cuánto? En I5 por R2. Tengo mi primera ecuación de malla. Veamos una más. Recorro esta malla así, la más externa de todas. Entonces, de acá a acá aumenta el potencial en B. De acá a acá disminuye en I2 por R4. De acá a acá disminuye en I4 por R5 y llego al punto de partida. De la misma manera puedo escribir otras. Y a mí me interesa tener una única ecuación más. Escribí dos más, pero una le puse también extra. Entonces tengo 3 ecuaciones de nodos que voy a usar y tengo 3 ecuaciones de mallas que voy a usar. Fíjense que esta última de acá, esta última lo que hice fue recorrer esta malla de acá. ¿Cómo? Así en sentido antihorario. Entonces parto de A, acá disminuye el potencial en I2 por R4,
Acá disminuye el potencial en I3 por R3 y acá aumenta el potencial en I1 por R1 porque estoy recorriendo esta resistencia en sentido contrario a la corriente. Esa es esta ecuación. Pero por otro lado, yo sé que todo esto que está acá va a ser igual a una resistencia equivalente que yo no sé cuánto, o sea, sé el valor que tengo que demostrar a cuánto voy a llegar, pero esto va a ser lo que yo llamo resistencia equivalente. Si todo esto fuese la resistencia equivalente, yo tendría solamente la fuente y la resistencia. Y por lo tanto tendría que el potencial en la fuente es igual al potencial que caería en la resistencia equivalente. ¿Cuál sería la corriente que circularía por esa resistencia equivalente? La única corriente, que es I. Porque habría una única resistencia. Tengo la fuente y la resistencia. Entonces la corriente es una única. Bien, entonces, ahora que tengo esto, y que es lo más importante escribir bien las ecuaciones de nodo y de malla con los signos que corresponden, asignando algún valor, alguna circulación arbitraria de corriente que yo asumo positiva y asignando sentidos de circulación de las mallas. Tengo las ecuaciones y empiezo a combinarlas. Entonces fíjense, a partir de 1, 2 y 3 obtengo estas tres relaciones. A partir de 5, esto se los dejo para que después lo revisen ustedes con cuidado, pero combinándola con la ecuación 7, llego a esta ecuación que me da una relación entre I5 y con I y con I1, porque todos los valores de la resistencia, acuérdense que yo las conozco, salvo a R. A R, fíjense que para mí, yo para simplificar, a la R equivalente la llamo simplemente R, para no tener tanta sobreabundancia de notación, de subíndices. Después de la ecuación 4, obtengo esta relación que se transforma en esto. Y finalmente, miren, tengo I1 que se vincula con I a través de toda esta expresión, donde yo conozco casi todo de lo que está acá, porque no conozco R. Entonces, de acá no conozco ni I1, ni I, ni R. Todo lo demás lo conozco. Acá está R también. Sigo bajando. Por supuesto que yo elegí el camino más difícil en este caso. Es el más simple de aplicar y el más difícil en cuanto a cantidad de pasos. Porque lo que estoy haciendo es método de sustitución. Pero como tengo 6 o 7 ecuaciones, entonces no se hace nada sencillo. Utilizando la regla de Kramer, esto se hace de manera más simple. Tengo que identificar cuáles son las variables y qué es lo que conozco. Permítame hacer un paréntesis y recordarles cuáles son las variables que yo desconozco. Las incógnitas son I, I1, I2, I3, I4, I5, V y R. Bueno, a mí la que me va a interesar finalmente es R. Y entonces sigo escribiendo relaciones y fíjense que ahora tengo otra relación entre I1 e I que también tiene a R involucrada. Entonces las combino y de aquí, bueno, fíjense que en esta igualdad solo desconozco R. Todo lo otro es conocido. Todo lo conozco, solamente tengo que aplicar bien el álgebra, tengo que saber multiplicar bien, dividir bien, sumar bien, restar bien, despejar ecuaciones, todas cosas que ustedes dominan muy bien. Tengo que trabajar muy bien con fracciones y entonces fíjense, empiezo a jugar, meto todo esto dentro de una botella, empiezo a agitar la botellita y fíjense que finalmente de todo esto sale el valor o la expresión de R en función de R1, 2, 3, 4 y 5. Ahora que está todo esto, imagínense si ustedes hubieran puesto los valores de R1, R2, R3, R4 y R5 de entrada, que algunos se sienten tentados a hacerlo antes de tiempo. La cosa se vuelve bastante compleja.
Por lo tanto, aquí conviene recién reemplazar en esta instancia, que es cuando reduje al mínimo posible mi expresión. ¿Cuál es la ventaja? Que R1, R2 y R3 valen 1 ohm. Entonces es bastante sencillo hacer sumas en ese caso, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sin ayuda de calculadora. Y fíjense que entonces la resistencia total tiene este valor que está acá. Entonces sigo jugando algebraicamente y demostré que la resistencia equivalente vale 27 sobre 17 ohm. Pero fíjense que lo importante desde el punto de vista conceptual físico fue poder escribir esto asignando las corrientes, escribiendo las ecuaciones de nodo, de malla, identificar los sentidos de circulación, etc. Y por supuesto que todo lo que sigue es importante, pero desde acá todo esto es álgebra. Todo esto es aplicación del álgebra con el fin de obtener lo que a nosotros nos importa, que es conocer la resistencia. Cuando digo esto es álgebra, naturalmente para nosotros es fundamental el álgebra, como es fundamental el cálculo. No estoy menospreciando la matemática, sino al contrario, la necesitamos, el lenguaje en el que nos expresamos. Pero conceptualmente, lo que a nosotros nos interesa, que ustedes comprendan primero muy bien, es cómo se escriben aquellas ecuaciones de Kirchhoff. Porque si están mal las ecuaciones de Kirchhoff y después resuelven bien todo el sistema de ecuaciones, saben resolver el sistema de ecuaciones, pero no saben ley de Kirchhoff. Entonces van a encontrar una resistencia equivocada. ¿Cómo podemos comprobar que esto está bien? Y bueno, uno debería, por ejemplo, hacer conservación de energía. Y entonces, una vez que uno tiene una resistencia, buscar si puede sacar a partir de algún valor de potencial de la batería, de FEM de la batería, encontrar cuánto vale, por ejemplo, la potencia disipada por esa batería, la potencia suministrada por esa batería, perdón, y luego encontrar cuánto vale la potencia que disipa cada resistencia y hacer un balance energético. Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento y después hacemos una pausa. Si se equivocan en los cálculos, tienen que hacerlos de nuevo hasta que no se equivoquen. Bueno, después vamos a hablar de los criterios del parcial, Lautaro. ¿Se entendió el procedimiento? Bueno, corto por acá la grabación.